modelo de Thomson o de panqué con pasas. A manera de antecedente a los modelos cuánticos para el átomo, vamos a empezar con el modelo de Thomson. Los modelos de Rutherford y de Bohr, que vamos a ver más adelante, empezaron a surgir a partir de 1911. Entonces, antes de eso, ya en 1910, se tenía algunas evidencias sobre los átomos. Por ejemplo, se sabía que los átomos contenían electrones, ¿sí? Que vamos a dibujar aquí con azul, con esta esfera azul. ¿Por qué? Pues por los experimentos de dispersión de rayos X por átomos y por el efecto fotoeléctrico, donde, como vimos anteriormente, al arrojar fotones podemos sacar electrones de la materia. Además, se tenía una estimación para el número de electrones por cada átomo, ¿no? Por ejemplo, se sabía que el Z estaba relacionado con el peso atómico A, más o menos con esta expresión, ¿no? Z es más o menos A sobre 2. Por otro lado, sabemos también pues, que la materia es neutra, o sea, los átomos son neutros. O sea, el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas por electromagnetismo, por electrodinámica. Entonces, si es neutro es porque hay cargas iguales, ¿no? Además, el electrón es de una masa muy ligera, una masa muy pequeña, porque si comparamos la masa del electrón, que ya se había medido, con la masa del átomo, vemos que es mucho menor. Sin embargo, para esta fecha, 1910, había varios modelos, pero no teníamos certeza de cuál era el mejor modelo para el átomo, es decir, cómo era la distribución de estas cargas positivas y cargas negativas, cómo eran las cargas positivas, por ejemplo, no se sabía, porque no se podían extraer tan fácil de la materia como los electrones. Sin embargo, desde 1898 ya había uno de los modelos, es el que vamos a platicar en este video, es el de J.J. Thomson o John Joseph Thomson, en el que él sugirió que los átomos eran materia cargada, mayormente materia cargada positivamente, en el que los electrones estaban embebidos o incrustados, algo como esto, ¿no? Imagínense la carga positiva, o la materia con carga positiva es la roja, que es básicamente el átomo, y incrustados trae a los electrones cargados negativamente, ¿no? Y que bueno, la cantidad de materia positiva de roja pues era equilibrada con los electrones y así se formaba pues el átomo neutro. Por esa estructura, para acordarse más fácil de este modelo, se le llamaba como el modelo de panqué con pasas, ¿no? Que conocemos nosotros en México, ¿no? Entonces, el radio característico para estos átomos pues andaba por alrededor de un Armstrong, ¿no? Se proponía ese tamaño, con electrones distribuidos uniformemente. En el estado más bajo de energía, los electrones estaban fijos y formaban una distribución de equilibrio. Y en el estado excitado, es decir, por ejemplo, cuando elevaba la temperatura, los electrones empezaban a vibrar y radiaban energía. Por ejemplo, eso era compatible con algunos experimentos, al menos de manera cualitativa. Y si lo hacías vibrar tanto o juntaban suficiente energía, pues podrían salir de esta como estructura, ¿no? Que era la carga positiva, la materia con carga positiva. Sin embargo, podemos ahondar más en el modelo. Más adelante vamos a discutir otro experimento que también dio noción de cómo es la distribución de los átomos, pero por el momento vamos a hablar de por qué, aún con lo que ya conocemos te ponemos en esta lámina, es incompatible este modelo. Supongamos que tengamos el caso del electrón, del átomo, más sencillo, es decir, el átomo de hidrógeno, donde tenemos un electrón con el interior de una región de carga más E, ¿no? Y que es una distribución de carga esférica, uniforme, ¿no? Como la que se muestra aquí. Esta es la configuración de equilibrio, pues tendría que estar el electrón en el centro. Entonces vamos a ahondar un poquito más en este modelo. Vamos a decir que sea A la distancia, supongamos que perturbamos el sistema, porque movemos el electrón del centro de la posición de equilibrio a una distancia A, ¿no? Como se muestra en esta figura. Originalmente estaba aquí y lo movemos, ¿no? Entonces tiene un radio R, todo el átomo, y movemos el electrón del centro una distancia A. Queremos calcular cuál es la fuerza sobre el electrón debido a que lo perturbamos. Entonces, por ley de Gauss sabemos que la fuerza que va a sentir el electrón va a ser solamente la fuerza de la carga dentro de la esfera de radio A, porque la que se encuentra fuera de esa esfera pues se puede equilibrar con la demás, por ese teorema de las cáscaras que conocemos en electrostática, ¿no? O sea, se equilibra, digamos, la fuerza, voy a poner otro color aquí, ¿no? La fuerza con un elemento de carga aquí se equilibra con la fuerza de un elemento de carga acá, y así toda esta región, y entonces no contribuye
y termina sintiendo el electrón, digamos, que está en esta posición A, solamente la carga que está dentro de la esfera, ¿no? Se puede demostrar en electrostática, ¿no? Lo han demostrado seguramente. Bueno, entonces nomás nos interesa calcular cuánto es la fuerza de atracción entre una esfera de densidad constante ρ, de radio A, con el electrón, ¿no? Que está a una posición, una distancia A. Entonces, sería entonces la fuerza es menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga de la esfera, que sería el volumen por la densidad de carga, veces la carga del electrón E sobre el radio al cuadrado. Y pues esto, si eliminamos los términos comunes, nos quedaría ρ veces E sobre 3 epsilon 0 por la distancia A. Y podemos escribir esto como una constante menos K veces A. Entonces, con K pues hemos definido lo que estaba entre paréntesis cuadrado. Esta fuerza de ir lineal con la distancia es una fuerza típica, conocida, que se conoce como la de oscilador armónico, un oscilador armónico radial, y por tanto hay una frecuencia nada más para este caso, ¿no? Entonces la frecuencia sería raíz de K entre M, y pues la podemos traducir a una frecuencia, esa frecuencia angular, entonces la frecuencia normal sería frecuencia sobre 2pi. Lo importante aquí es que esta es independiente de la distancia, ¿se fijan? No importa cuánto lo perturbes, la respuesta, digamos, la frecuencia siempre va a ser la misma y va a oscilar pues con esta frecuencia omega sobre 2pi, que es igual a raíz de K entre M. Vamos a evaluar cuánto vale la K. Pues entre el paréntesis cuadrado pues tenemos que calcular cuánto vale ρ, ¿no? ρ pues tiene que ser la carga total, que como sabemos que está equilibrado, tiene que ser la carga del electrón, pero positiva, sobre el volumen total del átomo, ¿no? Entonces sería E sobre 4pi R cúbica, veces la carga del electrón sobre 3 pi epsilon 0. Estamos evaluando la K, o sea, esta cantidad, ¿no? Esta que está aquí. Bueno, entonces esto es igual a E cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 R cúbica. Entonces, déjenme corregir aquí porque le pusimos R cúbica, ¿no? Así, ¿no? Bueno, entonces, pues, nuestro 4 pi epsilon 0, pues sabemos que es 9 por 10 a la 9 por la carga del electrón al cuadrado sobre el radio al cubo, que es un ángstrom, y esto nos da alrededor de 2.3 por 10 a la 2 newton sobre metro. Entonces, podemos evaluar cuánto vale la frecuencia, es 1 sobre 2 pi raíz de K entre M, esta K, y la masa del electrón, y nos da esta cantidad, 2.5 por 10 a la 15, segundos a la menos 1. Y entonces podemos calcular cuál es la longitud de onda asociada a esta oscilación. Entonces sería C sobre nu y nos daría esto, 1200 angstrom. Entonces uno esperaría que el electrón oscilando como una antena, pues, en ese radio, pasando de A hasta 0 y luego a menos A y así, bueno, A nos daría una radiación de longitud de 1200 angstrom. Esto se encuentra en el ultravioleta lejano, ¿no? Y esto sería lo mismo independientemente de cuánto perturbemos el sistema. Más allá del número, ¿no? Que bueno, digamos, si hay o no una emisión de algún átomo en este valor, que por ejemplo, obviamente de lo que sí depende es del radio, entonces si cambias el radio podrías cambiar este valor y podrías ajustarlo y demás. Entonces, diferentes R's pues implicarían diferentes frecuencias, pero el problema es que para un átomo fijo solo debería de haber una frecuencia. Y sin embargo, nosotros en el video anterior vimos que incluso el hidrógeno, que aunque es el más sencillo, presenta un espectro de radiación con emisión en varias frecuencias, no solamente en una. Entonces, este modelo no es compatible con los resultados de los espectros. Y por eso podemos descalificarlo. Aunque, como les digo, en el siguiente video del modelo de Rutherford vamos a platicar de otro experimento que descarta este modelo.